ayuno y tu oración tapadera de corrupción. Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quizás, rico, barato, saludable y antiimperialista. Y como me decían ayer desde Santa Cruz, con el alto auspicio de Mocochinchi, porque así se llama allá. Y nosotros y nosotras cultivando esta cuestión de ser muy chinchis, muy chinchis, muy antipáticas para el poder. El exministro de Salud en la cárcel, en las celdas judiciales, para una audiencia de medidas cautelares, con una abogada que está invocando derechos humanos y debido proceso. Una ministra de Salud interina, se anunció su interinato vía la ministra de Comunicaciones, que es poco más que una presentadora, o poco menos que una presentadora de televisión. Prácticamente el llavero del Ministerio de Salud, que es hoy el ministerio más central de todas las caras del Estado hacia la población, tirado en el piso. Y nadie lo quiere levantar. Estamos hablando de una ministra interina de Salud porque no hay a quien nombrar joven. Y hoy día los bolivianos y las bolivianas nos tenemos que preguntar, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Y es bien importante esta pregunta. ¿Qué es la corrupción? Yo estoy segura, como si lo estuviera viendo, que Marcelo Navajas cree que no ha hecho ningún daño al Estado, ni a la salud de los bolivianos y las bolivianas, porque pertenece a una clase social y a una oligarquía que considera que el manejo del Estado es exactamente lo que él ha hecho, aprovecharse del Estado. Su abogada, que es la señora Canedo Patiño, Canedo Patiño no es, pero es Canedo, decía ayer con un tono así, de ese tono de la clase alta, ¿no? Esa arrogancia, parada en las gradas de la FELCC, por encima de los y las periodistas, queriendo hacer un discurso. Está yendo a defender a un delincuente, señora. No está yendo a una recepción social de la crema innata de esta sociedad. Decía, por su experticia, por su sapiencia. Como que Marcelo Navajas le hubiera hecho el favor a este país de ser su ministro de Salud. Se sienten por encima de todos nosotros y nosotras. Esa es la oligarquía. Es exactamente lo que hizo el señor de Entel, el gerente de Entel. Se sacó 100 millones y además entró a gerentar Entel con condiciones. A mí me van a pagar 5 veces más porque yo ganaría no sé cuánta plata, no sé dónde. Es el concepto que tenía Gonzalo Sánchez de Lozada del Estado. Las elecciones son una inversión porque lo que yo voy a sacar a cambio es 10,000 veces más. Es el concepto que tiene la oligarquía y que ha tenido históricamente de lo que es el Estado boliviano. Una prolongación de su hacienda, una prolongación de su poder de clase, de su poder oligárquico. Entonces están dispuestos a ensuciarse los zapatos para sacar ventaja del Estado. Entonces para ellos y para ellas, porque esta no es una cuestión de hombres, también hay mujeres corruptas, funcionales a la corrupción, empezando por la presidenta Yanine Áñez, que ha entrado al gobierno, y me ratifico, ha entrado cobrando. Y Tuto Quiroga y Camacho lo saben. Y probablemente Carlos Mesa lo sepa también.
Yanine Áñez ha entrado cobrando porque decía estoy arriesgando mi vida. Para ellos la función del Estado es eso, es exactamente eso. Ahora, ¿qué pasó con el movimiento al socialismo? Porque eso hay que saberlo también. La pregunta de qué es la corrupción es una de las preguntas más políticas hoy en la sociedad boliviana. Y es una pregunta que nos tenemos que responder. ¿Qué es un bien público? Un bien público es un bien de todos y de todas. Y que por lo tanto hay que cuidar doble y triplemente porque todos y todas vamos a usar ese bien público y nos tiene que servir a todos y todas por igual. Esas son las cosas en las que solo la gente de abajo creemos. Los del movimiento al socialismo lo que hicieron es convertir su ascenso al poder de clases y sectores que jamás habían accedido a tomar la administración del Estado, habían hecho de ese ascenso el ahora es cuando. Y el ahora es cuando es ahora me toca a mí. Ahora es mi turno de ser corrupta. Ahora es mi turno de escapar con plata. Lo dijo de una manera muy dramática, pero también muy interesante, Nemesia Chacollo cuando el Fondo Indígena. Ella dijo, es nuestra plata y por último nos lo podíamos haber comido. Porque claro, era una respuesta de Nemesia Chacollo muy política, muy interesante a los dueños de la hacienda. Ustedes se han comido todo, toda la historia, ahora me lo voy a comer yo. El problema con Nemesia Chacollo es que no se estaba comiendo el banquete de los patrones, sino que se estaba comiendo el banquete de sus hermanos y de sus hermanas. Y por eso ese acto, esa comilona del Fondo Indígena es un acto de traición a la gente. Porque el movimiento al socialismo debió manejar el Estado no como el botín de guerra que lo ha hecho. Así que ustedes me dirán, estamos entre dos infiernos. Estamos entre dos infiernos. El infierno de la oligarquía racista, clasista, que tiene una tradición histórica de enriquecimiento ilícito a través de la administración del Estado, un enriquecimiento ilícito que lo consideran legítimo porque consideran que es una herencia de clase y no un acto delictivo, y un gobierno popular con personajes como Nemesia Chacollo, que sin duda ha sido fundadora de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, y sin duda ha sido o sigue siendo campesina. Y por supuesto, sin duda, indígena. Que dice, ahora me toca a mí. Ustedes han robado y yo voy a robar igualito. Que es una mentalidad colonizada. Es la relación de odio y amor con el amo, que está plasmada en toda la filosofía y que todo el mundo ya lo ha planteado 1000 veces. Y Bolivia no llega a la gestión de lo público con amor, con horizontalidad, con respeto, sabiendo que este pedacito es un pedacito que es de todos y de todas. Mucho más en las condiciones en las cuales vamos a acceder. Piensen ustedes lo que ha pasado con el Banco Unión. Han robado a manos llenas los masistas. Bajo un concepto distinto que el concepto oligárquico de navajas. Y no estoy diciendo que un robo es más justificable y mejor que otro robo. No. Estoy diciendo que son dos vertientes políticas que terminan en lo mismo. Que terminan en Ciudadano lo mismo. Marcelo Navajas Salinas como ministro Al niño que está en el colegio, en un colegio precario, desfalcando los hospitales,
desfalcando los campos, desfalcando al Estado, desfalcando los servicios. En Bolivia no hay salud universal, no hay educación de calidad universal, no hay seguridad social universal, no hay bono de desempleo, no hay jubilación universal, porque nos han venido robando históricamente. Bolivia no es un país pobre. Bolivia está anclado en una lógica extractivista colonial, pero que ha generado y sigue generando millones y millones y millones de dólares. Y ahora hay el botín del litio. Y están peleando por administrar eso para llenarse sus bolsillos. Yo voy a, en este programa, dar una propuesta. ¿Qué hacemos los bolivianos y las bolivianas ante la crisis que estamos viviendo? Y no solamente voy a dar una propuesta, porque entiendo muy bien que la gente me dice, oye, la crítica, perfecto, bravo, ¿la propuesta cuál es? Es una hora de propuestas, sin duda que sí. Y la voy a discutir también con ustedes, es decir, este va a ser un programa inextenso, de llamadas, porque aquí la propuesta de qué hacer con Bolivia no está en manos de los señoritos Carlos Mesa y Fernando Camacho. ¿Qué hacer con Bolivia? Es la pregunta que nosotros y nosotras tenemos que responder. Porque este es el pedazo de tierra que es el nuestro. Aunque nos haya declarado parias a muchos y muchas de nosotras. Pienso en todos los exiliados y las exiliadas del neoliberalismo que han tenido que entrar de rodillas al país y apenas, maltratados y maltratadas por una economía a la que sostienen. Y además sin derecho de cobrar bonos y una serie de barbaridades, como si los exiliados y las exiliadas del neoliberalismo no hubieran sostenido este país. Cuando nombraron al ministro Marcelo Navajas, yo hice un perfil del ministro. No, como ven aquí en mi estudio no tengo una bola de cristal, pero tengo memoria histórica, tengo conocimiento. ¿Quiénes son los del Opus Dei? Mafiosos. ¿Quiénes son los que gestionan la medicina privada oligárquica en nuestro país? Porque no crean que la medicina privada es de gran calidad, es de muy mala calidad. Pero te vacían los bolsillos. El momento que entras a la clínica de Marcelo Navajas, te están haciendo la radiografía de cuánto llevas. Un precio que te saluden, otro precio que te pongan una tele, otro precio. Es algo impresionante los costos de la medicina privada. Marcelo Navajas entró para beneficiar a su sector y para beneficiarse él. Y efectivamente el ayuno, la oración, los pechoños, las cruces que pueden usar son tapadera de su decadencia. Quiero compartir un pedazo de este perfil de Marcelo Navajas, porque ¿de cuándo data ese perfil? Perdón, Yolanda. Es un perfil que data del 9 de abril. Cuando Marcelo Navajas fue nombrado ministro, ¡ay! Como si nos hubiera caído un Dios del cielo, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero un hombre inteligente, pero no. Oye, Marcelo Navajas, yo hice el perfil. A Marcelo Navajas lo puso en el Ministerio de Salud la embajada norteamericana. Ahorita está en la cárcel. Y está en la cárcel, o va a ir esta mañana a la cárcel, está en celdas judiciales esperando su audiencia de medidas cautelares. Va a ir a la cárcel no porque la presidenta, no me venga Carlos Mesa, no soy tan elemental ni tan estúpida. Hay un gesto muy elogioso, qué bien que está investigando. Está mandando la presidenta Yanine Áñez a Marcelo Navajas a la cárcel porque ella está intentando purgar sus culpas como corrupta,
sacrificando a Marcelo Navajas para salvarse ella, sacrificando a Marcelo Navajas para salvar a la canciller Karen Longarich, sacrificando a Marcelo Navajas a ver si así retruca su imagen. Porque Yanine Áñez se está cayendo y aquí tenemos que hoy charlar, hablar y pensar qué vamos a hacer con nuestro hermoso país. Les propongo esta dinámica, te propongo esta dinámica, hermana. Quiero compartir este perfil, porque este perfil, si bien es largo, es un perfil que lo he emitido apenas fue nombrado el ministro, fue nombrado hoy, al día siguiente yo he emitido este perfil. ¿De quién era Marcelo Navajas? Gigavisión me hizo una entrevista y pedí la renuncia de Marcelo Navajas. Y después de eso, después de la emisión de este perfil, lo que vamos a hacer es, quiero hacer la propuesta que tendríamos nosotras de qué hacer con este país y escuchar con ustedes la discusión. ¿Qué hacemos con este país? La corrupción, desde el punto de vista del gobierno que está hoy sentado en el Palacio de Gobierno, es el manejo del Estado como si fuera su hacienda, su propiedad. Consideran que es legítimo. Y si sabemos lo de Marcelo Navajas y los respiradores, es gracias a la casualidad de la casualidad. Es solo la punta del iceberg. Y además, es algo que se ha podido socialmente hacer sentir a la gente porque nos duelen los respiradores, porque el Beni no puede respirar hoy. Pero, o sea que hemos comprado en $5 millones chatarra, porque además la presidenta ha dicho, no voy a pagar ni un peso más. La empresa que le ha vendido le ha dicho, no le voy a dar. Ni los equipos que le faltan, que faltan piezas a cada respirador, ni el software. O sea que ya podemos ir a votar como chatarra, los 170 respiradores. Es una cosa súper grave. Mientras en Bolivia no hay ni las pruebas que necesitamos sobre el coronavirus. Aquí les voy a leer la noticia porque ha salido hoy mismo en la prensa. Ha salido hoy mismo. IME, que es la empresa que nos ha vendido, exige pago o no entregará software y accesorios que cuestan $1,4 millones. El precio que la intermediaria fijó para la actualización del software y los accesorios es casi similar al precio de los 170 respiradores básicos que llegaron a Bolivia. Por ahora el país cuenta con 170 respiradores básicos que ya han sido distribuidos personalmente por la presidenta tipo campaña en las capitales de departamento, pero esos respiradores están sin el software ni los accesorios que los convertirían en una versión avanzada. Y si quieren esos accesorios, tienen que pagar. Con lo cual, ¿qué tenemos? Chatarra. ¿Gracias a quién? A una oligarquía. Quiero compartir con ustedes. Vamos al perfil del ministro Navajas, perfil realizado apenas lo nombraron. Y después vamos a ir a una pequeña pausa. Propuestas. ¿Qué hacemos con el país? Este es el único que tenemos. No hay fotocopia, no hay software, no hay dónde comprar un país. Todos los bolivianos y las bolivianas sabemos lo que es ser paria. Porque si no somos parias ya aquí, el minuto que sales de la frontera y apareces en Brasil, en España, en Argentina, te vuelves 5 veces paria. Este es el único país que tenemos. Vámonos con el perfil del ministro de Salud, porque nosotras sabíamos que habían nombrado un delincuente. Se han llevado su crítica, como Carlos Mesa, por ejemplo, y critico frontalmente a Carlos Mesa, ¿no? Su crítica es, bueno, que cambien al ministro de Salud en plena crisis sanitaria es un mal signo. Cuando Carlos Mesa sabe perfectamente todo esto que voy a comentarles.
el señor Marcelo Navajas. ¿Quién es el señor Marcelo Navajas? El señor Marcelo Navajas viene de una familia de médicos. Su papá se llamaba Marcelo Navajas también, y su papá fue ministro de salud de la dictadura de Banzer. Pero bueno, una no tiene por qué cargar con la cosa de los papás, lo que ha hecho tu mamá, tu papá, tu primo tío, tu vecino, tu padrino, tampoco es tu culpa. Pero en el caso de la medicina hay un elemento muy importante, que es esa tradición hereditaria. En estas sociedades clasistas y patriarcales, especialmente en el caso de militares, en el caso de médicos, la profesión se hereda con toda la carga clasista, con toda la carga de privilegio. Marcelo Navajas, que es el actual ministro de Salud, nombrado ayer fresquito, de fresquito no tiene nada, es hijo de su papá, que era médico y que se llamaba también Marcelo Navajas. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar. Estamos queriendo usar de fondo esta canción sobre una niña pobre que le pide a un médico que cure a su madre. Esta canción de Horacio Guaraní, ustedes me dirán setentera, pero es que me hizo mucho recuerdo como su padre fue famoso en los años 70. Eso bueno, pero no es lo peor. El señor Marcelo Navajas es dueño. Y díganme que lo estoy difamando. Acúsenme de lo que quieran. Porque esto es muy difícil de probar. Pero el señor Marcelo Navajas, atención, es dueño de las clínicas Virgen de la Asunción, de la clínica 6 de agosto y de la clínica Clavijo. Todo un sistema privado de salud. Es un sistema además carísimo, carísimo. El señor Marcelo Navajas viene de el modelo exitoso, entre comillas, de la conversión de la salud privada en un gran negocio. Por esa razón, Marcelo Navajas es ideológicamente enemigo de la comprensión de la salud como un derecho, porque o entiendes la salud como un negocio o entiendes la salud como un derecho. El actual ministro de Salud entiende la salud como un negocio. Es propietario de 3 clínicas, las más caras y las más afamadas de la ciudad de La Paz. Además de eso, según algunos datos, estas clínicas fueron originalmente de la familia Asbun y luego pasaron a propiedad del señor Clavijo. Fue muchos años médico oficial de la embajada norteamericana. ¿Es eso un dato jodido en el currículum? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la embajada norteamericana no nombra un médico de cabecera al azar. Porque ser médico de la embajada norteamericana hay una opción ideológica, hay una opción política, hay una opción... Fue médico de la embajada norteamericana. De ahí viene su gancho con este gobierno. Aquel que al morir dejará a mi padre y yo lo guardo como... Los datos oficiales sobre este médico, seguramente los medios de comunicación dirán neumólogo, especializado en Francia, con ese barniz colonial de, un hombre de mucho prestigio. Este señor, Marcelo Navajas, actual ministro de Salud, es además, como lo fue ya su padre, miembro del Opus Dei. El Opus Dei es una
secta, es una logia, ahorita vamos a leer un poco de su historia, que forma parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una única y monolítica, sino que la Iglesia Católica tiene una composición compleja, hay diferentes alas y diferentes tendencias, y el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, que llegó con Juan Pablo II a controlar inclusive el Vaticano, es de todas las composiciones de la Iglesia Católica, la composición más misógina, más patriarcal. La idea del Opus Dei es un grupo de élite para llegar al poder y controlar el poder. Marcelo Navajas pertenece a ese circuito. Repito, un hombre de la tradición familiar de ser médico, es un hijo de papá, de la tradición de la comprensión de la salud como un negocio y no como un derecho, y además miembro del Opus Dei y propietario de 3 clínicas privadas. ¿Ustedes creen que un ministro con esas características se va a preocupar de las condiciones del hospital de Sica Sica? Que no deben saber ni dónde está Sica Sica. ¿Ustedes creen que un hombre con ese perfil y esas características le va a preocupar la salud y el peligro epidemiológico que significa y que representa un campo de concentración nazi como el que se ha montado en la frontera Bolivia-Chile? Porque ahí hay un peligro de salud, no solo un problema ideológico, hay un problema de salud. ¿Ustedes creen que un médico propietario de 3 clínicas afamadas, que son un negocio millonario, multimillonario, va a exigir al sistema privado de salud que ponga sus camas, que ponga sus unidades de terapia intensiva al servicio público por el lapso que dura la emergencia de la pandemia? Les aseguro que no. Les aseguro que no. El anterior ministro de Salud, que era Aníbal Cruz, expresidente del Colegio Médico, era más bien un arribista. Venía de abajo, arribista, hacia arriba, pero tenía una relación mucho más directa con el sistema público de salud. Marcelo Navajas viene de la élite, a cuidar los privilegios del sistema privado de salud. Ojo con eso. Ojo con eso. Quiero leerles pues alguna información de por qué políticamente la presidenta ha decidido cambiar en medio de una crisis sanitaria al ministro de Salud. Dice así: esto lo he recibido, por supuesto que no tengo acceso a verificarlo, pero lo transmito porque se me hace que tiene mucho sentido. Dice aquí la verdad de la renuncia del exministro de Salud, Aníbal Cruz, que saldrá pronto. Todo se debe a un conflicto interno entre el ala radical del gobierno de Áñez, Murillo y Foronda y el ala conciliadora comandada por Óscar Ortiz. La cosa es que Aníbal Cruz es del ala conciliadora de Ortiz y este señor se rehusó a intervenir los sedes de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Los sedes dependen de las gobernaciones. Los sedes dependen de las gobernaciones. Si tú eres un gobierno autonomista, tienes que respetar las autonomías departamentales de las gobernaciones. Si tú eres un gobierno dictatorial que quiere concentrar la mayor cantidad de poder, te vas a saltar todo, no solo las autonomías, sino todo. Entonces, ahí está la madre del cordero. Continúo leyendo. Entonces, Aníbal Cruz se rehusó a intervenir los sedes de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. No se olviden que en Santa Cruz está el doctor Urenda.
que se ha convertido en una voz alterna a la voz gubernamental en torno al coronavirus. Parece ser que sea el hombre que está más cerca de dar datos confiables a la sociedad, que está más cerca de decir la verdad del número de contagiados y de las condiciones precarias y del número de muertos que podemos y muertas que podemos esperar, y se convirtió en una voz alterna. Imagínense que lo han sacado al doctor Aníbal Cruz porque no se atrevía a intervenir esos sedes. Continúo leyendo esto porque esto es grave. Aníbal Cruz les dijo que eso provocará más conflictos, a lo que Murillo y Foronda le dijeron que si se rehúsa lo cambiarán y pondrán a alguien de más confianza y más capaz. Esto le molestó a Cruz y por eso emitió su renuncia en plena crisis sanitaria. Antes de irse, les dijo que no pueden estar militarizando todo y metiendo presos a todos porque esto va a estallar y los contagios van a crecer mucho, más entre policías y las Fuerzas Armadas. Pero Murillo y Foronda no hicieron caso y lo despidieron. Murillo, todos sabemos que Murillo es el ministro de gobierno. ¿Pero quién es Foronda? Foronda es el enviado de la embajada norteamericana en el Palacio de Gobierno. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Así de grave. Así de grave. Continúo leyendo esto. Entonces, Foronda habló con Áñez y le dijo, yo conozco a alguien de confianza y por eso llamó a este nuevo médico, Marcelo Navajas, quien como ya saben es el ex médico de la embajada estadounidense y es amigo cercano de Foronda. En pocas palabras, todo es crisis en el gobierno de Áñez. Bueno, en fin, eso no me interesa. Es muy grave, porque hemos ido de Guatemala, Aníbal Cruz, un médico, expresidente del Colegio Médico, que conoce el sistema de salud, a la élite del Opus Dei de la medicina privada en Bolivia. De Guatemala a Guatepeor. Si esto fuera poco, el señor Marcelo Navajas tiene una sentencia judicial que ayer ha sido publicada. Dice así: ocurrió en agosto del 2007. Nuevo ministro de Salud fue sentenciado a 5 años por falsificación y estafa a un enfermo terminal. El 7 de enero del 2001, Nelly Hurtado, viuda de Carazzas, entregó la suma de $10,960 a Marcelo Navajas Salinas para que éste adquiera medicamentos en la República de Chile para el tratamiento de su esposo Walter Carazzas Callao. Cuando esos medicamentos fueron traídos al país, Marcelo Navajas entregó una nota de venta a la familia de Walter Carazzas Callao que no cumplía con los requisitos formales de validez y con la indicación de haberse adquirido los medicamentos en la congregación Verbo Divino por un precio que no correspondía a la suma de dinero entregado al inicio. Estoy leyendo esto. Walter Carazzas Callao se hallaba internado en una clínica de propiedad del padre del actual ministro Navajas Salinas, donde se le diagnosticó cáncer ganglionar, prescribiéndole un tratamiento con un medicamento llamado Matera, MATHERA, que no se encontraba a la venta en Bolivia, por lo que la familia del paciente acordó con Marcelo Navajas el viaje de este a la República de Chile para su adquisición. Navajas Salinas viaja a la República de Chile el 7 de febrero del 2001, registrándose la compra de los medicamentos el 8 del mismo mes, y luego retornó a Bolivia y entregó el fármaco a la familia Walter Carazzas Callao, dando inicio al tratamiento por orden médico, pese a que la familia observó que el medicamento estaba sobreetiquetado en la fecha de expiración. Esto es un caso penal que pesa sobre el actual ministro de Salud, dueño de 3 clínicas, integrante del Opus Dei, de la élite del sistema de salud privado, racista, clasista y excluyente, y además vinculado a la embajada norteamericana. Sigo leyendo.
Ante la exigencia de un recibo por la compra de los medicamentos por parte de Nelly Hurtado, viuda de Carazas, Marcelo Navajas Salinas le entregó uno correspondiente a la congregación Verbo Divino, manifestando que aquellas medicinas fueron adquiridas con la ayuda de esta institución por un monto de 5.722.000 pesos chilenos. Siendo que después de ello Hurtado exigió le fuera entregada la factura oficial. Tal documento, recibo, fue desmentido por la declaración del superior provincial de la congregación Verbo Divino, quien señaló que el mismo era falso, mientras que su papelería no coincidía con la de esa institución. Posteriormente, Navajas Salinas entregó una fotocopia legalizada de una factura obtenida supuestamente por Luis Alberto Orlandi, con el advertido de que aún quedaba pendiente la entrega de una segunda factura por el costo de 3 cajas de 100, documento que en base a declaración de Luis Alberto Orlandi es inexistente. La mentada fotocopia fue legalizada por el notario 10º de Santiago de Chile, Sergio Rodríguez Garcés, de lo cual se estableció que la compra de los medicamentos fue realizada por un monto de 4.277.370 pesos chilenos, suma que no cubre con los dineros que le fueron entregados a Marcelo Navajas. En fecha 28 de agosto del 2007, escuchen esto, por favor, para que no digan, se está especulando, qué sé yo. Puede que vaya a lavar el currículum, pero esto está ya sentenciado. En fecha 28 de agosto del 2007, hace más de 10 años, el Tribunal Segundo de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz declaró por unanimidad que Marcelo Navajas Salinas era autor de la comisión de los delitos de falsificación en documento privado, uso de instrumento falsificado y estafa, imponiéndole 5 años de reclusión en el penal de San Pedro. Esta sentencia fue apelada y posteriormente recurrida en casación, conociéndose como última resolución pública el Auto Supremo 322/2013, que dispone que deje sin efecto el auto de vista que ratificaba la sentencia y que la Sala Penal Tercera emita nueva resolución respecto de la sentencia apelada. Son cosas muy sucias, son cosas muy turbias, son cosas que pasan en la medicina privada todos los días, todos los días. Las clínicas privadas en Bolivia son un territorio fuera de ley. Son un territorio fuera de ley, donde te sacan la plata de todos los rincones que tengas. Y no es que prestan un gran servicio, un buen servicio, ni cosa por el estilo. De ahí viene el nuevo ministro de Salud. No es que a mí Aníbal Cruz me parecía maravilloso, ni cosa por el estilo, mucho menos que yo considere que los... mucho menos que yo considere que los o las ministras de salud del gobierno de Evo Morales eran buenos, eran patéticos. No ha habido un buen ministro de salud en años en este país, pero francamente creo que en una situación de crisis sanitaria como esta, donde van a haber cualquier cantidad de donaciones vía Ministerio de Salud, donde debería haber una política más pública que afecte los intereses del sistema privado de salud. Yo no sé, Marcelo Navajas ya es millonario. No sé si saldrá ultramillonario de esta crisis. No sé si un hombre sentenciado por hacer un negociado con una familia que angustiada le da el dinero para salvar a su pariente puede cuidar los medicamentos, los contratos de medicamentos y las donaciones que este país va a necesitar. Vamos a ver ahora un poquito qué cosa es el Opus Dei, un poquito, nada más. Pero el campo de la salud ha sido para el Opus Dei un campo que les ha interesado mucho. La salud, la educación, esos campos les han interesado mucho y han hecho un gran negocio. La prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei
conocida simplemente como Opus Dei, es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II. Fue erigida como prelatura personal el 28 de noviembre del 1982. Vamos a ver una cosa que me interesa. Generalidades. Las prelaturas personales se regulan en los artículos, bueno, esto no nos interesa tanto. El patrimonio de la prelatura estaba estimado en el 2005 en alrededor de 2.800 millones de dólares estadounidenses, según un estudio de John Allen, cifra que también se encuentra en otras referencias. El Opus Dei ha recibido reconocimiento y apoyo de los papas, de diversas autoridades católicas y de otras personalidades. El Opus Dei es la extrema derecha de la Iglesia Católica. Ese es el ministro de Salud que tenemos. Es muy, pero muy grave lo que ha pasado ayer. Hemos ido de Guatemala a Guatepeor multiplicado por 10. El gobierno de Yanine Áñez está configurando mucho más claramente cada día su perfil. Y con la crisis sanitaria, lo que está haciendo es aprovechando para desplegar su perfil fascista con mayor impunidad. Lo que a mí me sorprende es que todos los medios de comunicación han dado 4 referencias del doctor Marcelo Navajas. Que es neumólogo, que es especializado en Francia. Nadie ha hecho referencia a de dónde viene, que nada de lo que yo les acabo de decir ha salido absolutamente en ningún medio de comunicación. Y todo eso yo lo considero súper grave. Francamente, cada día me ratifico mucho más en la necesidad urgente de preparar un cuarto hospitalario en nuestras casas, de prepararnos para la atención domiciliaria del coronavirus, de prepararnos para la atención extrafarmacológica del coronavirus. Se los digo en serio. Esto que está sucediendo es muy grave. Y cuestiono profundamente a Carlos Mesa, que sabe muy bien quién es Marcelo Navajas y de dónde viene, de no ser capaz de hacer una crítica clara. O en realidad son lo mismo. Y aquí se tapan unos a otros. Vámonos a la música con esta canción hermosa que hace referencia a una niña campesina que no accede a que el médico cure a su madre.